Mi compadre engañó a una campesina. La enamoró y la mujer ni siquiera sabía que estaba casado y tenía hijos. La moldeó a su antojo y cuando se enfadó de ella, la dejó a un lado. Pero todos en la familia fuimos testigos del terror que vivió. Cosas que hasta el día de hoy no podemos explicar. ¿Cómo están, comunidad del último huésped? Me llamo Braulio y soy de un pueblo chico al sur de México. He vivido aquí toda mi vida y ya casi no salgo más que para lo necesario. Conozco bien a la mayoría de la gente de por acá. Y aunque uno ya no se mete en problemas, hay cosas que no se olvidan. Esta historia es una de esas. Conocí a Baldomero desde que éramos niños. Fuimos a la misma escuela y nos tocaba ir descalzos porque en la casa no siempre había para zapatos. Él era un poco más alto que yo y más callado, pero siempre fue derecho, de los que ayudan sin que uno lo pida. Cuando nació mi primer hijo no lo dudé ni un segundo. Lo quise de padrino y él aceptó con gusto. Desde entonces no dejamos de tratarnos. Decir que era como un hermano me queda corto. Cuando estábamos jóvenes, Baldomero trabajaba mucho. Se levantaba temprano y regresaba ya que estaba oscureciendo. Primero en las parcelas de su padre y luego se metió a vender leche y queso. Pero también es verdad que ya de grande empezó a moverse en cosas que no eran tan sencillas como vender productos del rancho. Uno no pregunta mucho cuando se trata de un compadre, así que yo nunca le insistí. Pero la gente hablaba. Muchos decían que desde que empezó a tener dinero se volvió pesado, que ya ni saludaba, que se creía más que los demás. Pero yo nunca vi eso. Conmigo fue el mismo de siempre. Atento, respetuoso, hasta cariñoso. Cuando venía a mi casa traía cosas para mis hijos o se ponía a platicar conmigo como si estuviéramos todavía chamacos. Mi esposa se llevaba bien con mi comadre. A veces ella venía a visitarnos y se ponía a charlar largo con ella. En esas pláticas salían cosas que me hacían pensar. Decía que Baldomero había cambiado, que ya no era el mismo hombre, que se metía en cosas raras para que lo cuidaran, seres que lo protegían. Todo esto por el tipo de negocios en los que estaba metido. Yo no sé mucho de eso, pero sí recuerdo que en varias ocasiones lo vi más serio de lo normal. A veces me miraba fijo y se quedaba callado unos segundos, como si dudara si decirme algo. Pero luego se reía o cambiaba de tema. Algo que siempre admiré de mi compadre era cómo trataba a mis hijos. Los quería con el alma. Cuando podía les traía juguetes o ropa bonita, y si no podía, al menos los hacía reír. Les hacía bromas pesadas, de esas que se acostumbran en el rancho, y aunque a veces lloraban, al ratito ya andaban otra vez detrás de él, como si nada. Los quería igual que a sus hijos. Sus niños venían seguido a jugar a mi casa. Se llevaban bien con los míos, sobre todo los más chicos. A veces pasaban casi toda la tarde en el patio, jugando entre los árboles o inventando historias de espantos. Pero también había cosas que uno no puede ignorar. Poco a poco se fue notando que el matrimonio de mi compadre ya no era como antes. No lo decían ellos, pero se sentía. En el pueblo se escuchaban cosas, que la comadre salía a buscarlo en la noche, que le armaba escenas en donde lo encontraba. Una vez hasta dijeron que le rompió los vidrios de la camioneta, pero yo no vi nada, así que no me meto. Mi comadre a veces venía a la casa y se soltaba a llorar con mi esposa. También se decía que mi compadre tenía otra mujer. No era algo confirmado, pero en los pueblos uno sabe que cuando suena es porque algo hay. Que si una mujer de por allá abajo lo esperaba cada viernes, que si le llevaba despensa y dinero, que si lo habían visto salir de una casa a medianoche. Lo único que puedo decir es que aunque seguía siendo el mismo conmigo, ya no era el mismo con su familia. No fue por chismes ni por su esposa que me enteré. Fue él mismo quien me lo dijo una tarde que nos sentamos en la galera de mi casa. Estábamos solos. Fue ahí que me soltó la verdad. Me dijo que estaba conquistando a una muchacha de otro pueblo, una que vivía casi a las orillas del cerro. Dijo que era campesina, que trabajaba con su familia sembrando y cuidando animales, que era muy linda, de esas muchachas calladas que apenas levantan la voz,
que lo trataba con dulzura, sin reclamos, sin enojos. Así la describía, como si hablara de un sueño. Decía que con ella se sentía joven otra vez, que le gustaba llevarle cosas. Le daba frutas, ropa, hasta perfumes. Le compraba lo que se le antojaba y aún así ella no pedía nada. Era más fácil de tener contenta que su esposa, así lo dijo, como si se tratara de una competencia. Yo solo me reí bajito y me quedé callado. Me costaba trabajo entenderlo. Le dije con calma que no tenía mucho sentido arriesgar una familia por cosas así. Lo construido durante años no se reponía tan fácil si se llegaba a romper. Pero parecía que mis palabras no entraban. Lo peor fue cuando me comentó que la campesina no sabía que estaba casado ni que tenía hijos. La estaba engañando. Se le notaba en la cara que estaba enamorado. Los ojos se le encendían cuando hablaba de ella. Se le aflojaba la voz, como a los muchachos que apenas empiezan a querer. Era raro verlo así, porque uno ya lo conocía serio, con el ceño siempre apretado. Pero con ella parecía otro. Ahí entendí que no iba a parar, que aunque supiera que estaba mal, ya no se podía echar para atrás. En los meses que siguieron todo se salió de control. Fue como si el compadre hubiera perdido el juicio. Ya no se trataba de un secreto entre él y esa muchacha. Le puso casa en el mismo pueblo, en una orilla por donde casi no pasaba nadie. Una casa modesta, pero completa. Le metió estufa, colchones nuevos, hasta televisión con antena. Y lo peor no fue eso, sino que ya la traía con él en la camioneta, bien sentada a su lado como si fuera su esposa. Pasaban por la plaza, por las calles donde todos los conocían, como si no les importara. Y no era que uno se escandalizara por ver eso, pero dolía. Porque mi comadre seguía viviendo en la misma casa de siempre, con los niños, aguantando las habladurías y la vergüenza. Varias veces fue a buscarlo y le pedía explicaciones. Él solo le decía que ya no la amaba, que no podía seguir con ella. Una tarde trajo a esa muchacha a mi casa. Mi esposa los vio llegar desde la puerta. Ella no le dijo nada a la mujer, pero cuando él bajó, lo llamó aparte. Le habló bajito y con cuidado. Le dijo que lo quería mucho, que lo consideraba parte de la familia, pero que no podía permitir que esa mujer se metiera a su casa. No por ella, sino por respeto a la comadre, que entendiera lo que eso significaba. Mi compadre no se enojó, solo agachó la cabeza, se quedó un momento en silencio y luego se fue. Pero ya nada podía arreglarse. El daño ya estaba hecho y el pueblo no tardó en llenarse de chismes. Lo más triste era que, aunque lo criticaban, muchos no lo veían mal. Algunos decían que la culpa era de mi comadre, que si ella no lo atendía bien, que si se había descuidado, como si el peso de todo lo tuviera que cargar ella sola. Los niños también lo sintieron. De un tiempo para acá ya no venían a jugar. Se les notaba la tristeza en los ojos. Iban a la escuela con la cabeza agachada. Los otros niños hablaban, repetían lo que escuchaban en sus casas. No quiero entrar en detalles de todo el drama que se vivió en esos meses. Fue demasiado. Cada quien tenía su versión, su opinión, su enojo. Yo solo puedo hablar de lo que vi y lo que me tocó sentir. A pesar de que le di muchos consejos, de que le dije más de una vez que pensara bien lo que estaba haciendo, mi compadre no cambiaba, pero tampoco se alejaba de mí. Seguía tratándome como a un hermano. En una de esas tantas veces que me lo encontré, me presentó a la muchacha. No fue nada planeado. Íbamos en la camioneta, pasamos por su casa y ella salió con una bolsa en la mano. Subió con confianza, como si fuera lo más normal del mundo. Y ahí fue cuando la conocí. Me sorprendió. Era una mujer joven. Sonreía mucho. Se notaba nerviosa pero alegre. Saludó con respeto. Me dijo que ya había oído hablar de mí. Lo que más me llamó la atención fue la forma en que lo miraba, como si todo en su mundo girara alrededor de él, y no de una forma pesada o falsa, sino con esa ingenuidad que uno ya casi no ve. Cuando le conté a mi esposa, ella fue directa.
Me dijo que esa mujer sabía que él era casado, que aunque se hiciera la inocente, había decidido seguir ahí. Pero también le respondí que uno nunca conoce las mentiras que un hombre puede decir cuando quiere conquistar. Y si algo sabía yo, era que mi compadre podía ser muy convincente cuando se lo proponía. Lo que sí era evidente era que la muchacha no se le oponía en nada. Él la movía a su antojo. Si le decía que se vistiera de cierta forma, ella se vestía así. Si la quería llevar a un lado, ella subía sin hacer preguntas. Le compraba ropa llamativa, cosas que resaltaban. La muchacha lo usaba como si fuera lo más bonito del mundo. No lo hacía con vanidad, lo hacía con emoción, como quien nunca ha tenido nada y de pronto le dan todo. Y no solo a ella, a sus papás también les llevó cosas: gallinas, sacos de maíz, despensa completa. Era como si con eso quisiera ganarse su lugar. Y ella lo aceptaba todo con agradecimiento, con esa mirada de que no se siente merecedora. Y tal vez por eso lo quería tanto. Una tarde, mientras yo arreglaba unas herramientas, mi esposa se me acercó despacio y me confesó algo. Me dijo que mi comadre había ido con un brujo, que buscaba ayuda para recuperar a su marido y alejar a la otra mujer. Al principio pensé que era una broma, pero me lo dijo seria, que ya no sabía qué más hacer, que sentía que se le iba la vida de las manos. Ese brujo no era cualquier curandero, tenía mala fama. No porque fuera mentiroso, sino porque se metía con cosas que no debía. Yo mismo lo había oído nombrar en otras ocasiones. Decían que hacía trabajos pesados, que no tenía límites. Yo ya le había dicho a mi esposa que no era bueno meterse con esas cosas, pero entendía a mi comadre. Estaba desesperada, había aguantado humillaciones y aún así su marido la ignoraba. Se había quedado sola, viendo cómo su familia se rompía sin poder hacer nada. Según lo que contó, el brujo le prometió resultados. Le dio instrucciones, velas, fotos, tierra, nombres escritos. Y ella, con tal de no perder a su esposo, aceptó todo. Mi mujer me miraba con miedo cuando me lo contaba, como si supiera que nada bueno iba a salir de eso. Yo no dije mucho, solo me quedé pensando en silencio. Pasó menos de un año y mi compadre ya no era el mismo. Al principio trataba a la muchacha como reina, pero poco a poco fue cambiando. La forma en la que la veía, en la que le hablaba, ya no era cariño lo que se notaba, era otra cosa, como fastidio, como desprecio. Una vez que fuimos a dejar un pedido al rancho de unos conocidos, ella iba con nosotros. Iba callada, sentada en la parte de atrás. En el camino él empezó a burlarse de cómo hablaba. Decía que parecía que no sabía ni leer, que todo lo decía mal. Me sentí incómodo, como si estuviera viendo a otra persona. Ella solo bajó la cabeza, no dijo nada. Me dieron ganas de decirle algo, pero no era mi lugar. Con el tiempo ya ni siquiera la subía a la camioneta. La tenía encerrada en la casa que le había puesto, casi como si fuera un mueble. Era como si esa emoción de antes se le hubiera podrido por dentro. Lo peor era que tampoco pensaba volver con su esposa. No había ni un intento. Ya no mencionaba a los niños, ni se aparecía por su casa. En una ocasión, mientras platicábamos en su corral, mi compadre me dijo algo que me dejó pensando. Sin que yo le preguntara, me dijo que sabía que su mujer le estaba haciendo brujería, que ya se había enterado, pero que eso no le iba a hacer nada, porque tenía un guardián que lo protegía, que él no andaba solo. Me lo dijo como si nada, como quien habla de un perro que lo acompaña. Una noche, ya tarde, tocaron a la puerta con urgencia. Yo estaba por acostarme y mi esposa estaba en la cocina lavando los últimos trastes. El golpe en la puerta fue seco, desesperado. Abrí sin pensarlo y ahí estaba mi comadre. Estaba pálida, sin aliento, temblando. Dijo que su hijo no podía respirar, que de un momento a otro se había puesto mal, como si algo se le hubiera atorado en la garganta. Nos contó que unas horas atrás, su hijo menor había tenido un episodio raro. Estaba comiendo pan con leche, cuando de repente se llevó las manos al cuello,
como si no pudiera respirar. Dice que se puso morado, que no podía ni toser. Lo llevó al médico de inmediato, sin siquiera cambiarse la ropa. Y cuando llegaron, el niño ya estaba bien, como si nada hubiera pasado. El doctor le dijo que no había nada preocupante, que quizá fue una reacción nerviosa o un susto. Una semana después pasó lo de la niña. Desde que despertó ese día andaba rara. No quería comer, decía que tenía frío aunque el sol pegaba fuerte. Se quejaba del estómago, se le notaban los ojos apagados. Mi comadre nos lo contó al teléfono por la mañana, pero no parecía algo grave. Pensamos que sería una gripe, algo leve. Mi esposa fue a verla y le llevó un té. Esa misma tarde todo se complicó. Estábamos en su casa porque mi esposa había llevado un caldo para los niños. De pronto la niña empezó a temblar. Primero fueron las manos, luego se le pusieron los ojos llorosos. Cuando menos lo pensamos, empezó a llorar fuerte, con desesperación, y se le puso la cara roja. Se quejaba del pecho, decía que le dolía por dentro. Y de la nada le empezó a salir un líquido oscuro por la nariz, espeso, como si fuera tierra con agua. Le chorreaba por la boca también. Fue horrible, se retorcía. Mi esposa la abrazaba, trataba de calmarla, pero no se podía. Yo cargué a la niña y nos fuimos rápido al médico. Esa noche mi comadre se sentó frente a nosotros, con las manos en la cara, llorando bajito. Cuando se calmó un poco, nos dijo que creía que todo era por lo del brujo, que sentía en el pecho que eso se le había regresado, que lo que había hecho por desesperación ahora lo estaban pagando sus hijos. Solo quería recuperar a su marido, no quería hacerle daño a nadie, pero ahora sabía que se había metido con algo más fuerte que ella, que esas cosas no se tocan sin pagar. Me sentí mal, no por lo que hizo, sino por verla tan derrotada, porque uno puede equivocarse, pero no desea que los errores caigan en los hijos. Esa noche no pude dormir bien. Tenía la imagen de la niña clavada en la cabeza, ese líquido oscuro saliéndole por la nariz y la boca, su cara roja, el temblor de sus manos. Pasó casi un mes sin que volviera a ver a la muchacha. No se le veía en la calle, ni siquiera con mi compadre. Al principio pensé que tal vez se había ido, o que por fin se había regresado con su familia, pero algo no me cuadraba, como cuando uno sabe que algo anda mal, pero no tiene cómo comprobarlo. Una noche mientras cenábamos en la cocina, se lo dije a mi esposa. Le dije que me preocupaba la nueva mujer de mi compadre, que yo sentía que algo malo podía estar pasando. Mi esposa me miró feo, soltó la cuchara y me dijo que no tenía por qué andar preocupándome por esa mujer, que no era mi familia, que era la causante de tanto dolor, que ya bastante tenía su comadre con lo que le pasaba. Se enojó. Me dijo que si tanto me preocupaba fuera a buscarla, que a ver si así se me quitaba. Yo no le dije más, pero esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo con ese presentimiento dándome vueltas. Era como un impulso, algo que me jalaba a ir a verla. Y al día siguiente, en cuanto se hizo la tarde, agarré camino solo y fui a la casa donde vivía la muchacha. El lugar estaba en silencio. Me acerqué despacio, sin hacer mucho ruido. Toqué la puerta y nada. Volví a tocar y silencio. Entonces me paré frente a la ventana y la llamé por su nombre, suavecito. Y ahí fue cuando se asomó. Su rostro me sacudió. Tenía los ojos hundidos, la piel más pálida, el pelo despeinado. Se veía más delgada. Me miró con extrañeza, como si no creyera que estaba ahí. Le pregunté si podía salir. Me dijo que no, sin dar explicación. Solo eso, no puedo. Su voz era bajita, como si no tuviera fuerza. Bajó la mirada. Me dijo que todo estaba bien, pero no me convenció. Entonces, casi por curiosidad, por ese impulso que no sé de dónde salió, le pedí que me abriera la puerta. Y ahí fue cuando todo cambió. Me miró directo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se echó a llorar sin decir una palabra. Luego se agarró de la ventana con ambas manos, temblando,
y con la voz quebrada me dijo que no podía abrir porque estaba encadenada. No entendía. Le pregunté si estaba hablando en serio y no respondió. Solo se quedó llorando con los hombros sacudiéndose. Las manos le temblaban sobre la superficie y su cara parecía la de una niña que pide ayuda sin saber cómo. No gritaba, no pedía que la sacara. Solo decía que no podía, que no se le estaba permitido. Yo sé que es fácil juzgar a las personas por lo que hacen, pero viendo la situación de mi comadre y de esa chica, estaba empezando a creer que tal vez era mi compadre el culpable. Cuando le conté a mi esposa lo que vi, no me creyó al principio. Me dijo que tal vez estaba exagerando, que la muchacha siempre había sido manipuladora, que no era tan inocente como parecía. Pero me vio tan serio, tan afectado, que se le fue borrando el enojo de la cara. Le dije que no podía quedarme con los brazos cruzados. Al final no dijo nada más. Solo se cambió la blusa, agarró un rebozo y me dijo que fuéramos. Cuando llegamos estaba anocheciendo. Todo estaba en silencio. Tocamos la puerta y otra vez nadie salió. Mi mujer rodeó la propiedad y fue ella quien se fijó que la parte de atrás no tenía llave. Era una puertita vieja, de esas que apenas cierran bien. Empujamos despacio y entramos. Ahí estaba ella, sentada en un rincón del cuarto, con las manos sobre las rodillas, con una cadena gruesa atada al tobillo. Nos miró como si no creyera que era real. Se tapó la cara y empezó a llorar bajito, como si tuviera miedo de hacer ruido. Mi esposa se quedó congelada. Fue como si todo el juicio, todo lo que había dicho de ella, se le viniera abajo de un solo golpe. Dio 2 pasos y se le quebró la voz. Le preguntó qué le estaban haciendo, por qué la tenían así, pero la muchacha no podía ni responder, solo lloraba. Estaba flaca, despeinada, con las uñas largas y la piel reseca. Dijo que no había comido en 2 días, que tampoco había tomado agua. Mi esposa se arrodilló frente a ella, le agarró las manos y se le salieron las lágrimas. Intentó abrir el candado, pero no había llave. Jalaba la cadena con desesperación, como si con eso pudiera arrancarla de ahí. Le decía que ya todo iba a pasar, que íbamos a ayudarla, pero no podíamos hacer mucho. No era la mujer que muchos habían criticado. Era solo una muchacha atrapada, sucia, débil, con los ojos llenos de miedo. Nos miraba como una niña confundida. Nos pedía que la sacáramos, que por favor no la dejáramos ahí, como si no creyera que de verdad alguien había venido por ella. Fue una escena dura, impactante, una de esas que se quedan en la memoria como una herida que no cierra. Y en ese momento supe que algo más fuerte se estaba moviendo detrás de todo. Porque para que un hombre hiciera eso, para que alguien fuera capaz de encerrar a una persona así, tenía que haber perdido algo más que el corazón. Mi esposa no aguantó más, se le salieron las lágrimas del coraje. Temblando, sacó su teléfono y marcó al número del compadre. Cuando él contestó, ella no le dio tiempo de hablar. Le preguntó cómo había sido capaz de hacerle eso a la muchacha. Le gritó entre llanto que era una persona, no un perro, y luego encendió el altavoz. Del otro lado de la línea hubo un silencio largo. Ni siquiera se escuchaba su respiración. Yo me acerqué y le hablé también. Le dije a mi compadre que lo quería como a un hermano, que lo había respetado toda mi vida, pero que eso no tenía perdón. Que la pobre muchacha estaba pasando por algo muy feo, que no entendía en qué momento se le había endurecido tanto el corazón. No dijo ni una palabra. Colgamos sin respuesta. Nos quedamos sentados en silencio. Era como si todo se hubiera torcido de repente y uno ya no supiera qué pensar. 1 hora después, su camioneta se estacionó afuera. Traía la cara seca, sin expresión. No dijo buenas noches, ni se disculpó. Solo sacó una llave del bolsillo y me la puso en la mano. Para que la saquen, dijo. Yo ya no la quiero ver. Y se fue, así sin mirar atrás. Regresamos a la casa de inmediato. Abrimos la puerta trasera y fuimos directo a ella.
Cuando nos vio entrar con la llave, se le aguaron los ojos. No dijo nada al principio, solo estiró las piernas como pudo, y cuando le quitamos la cadena, se quedó sentada, temblando. Le ofrecimos ayuda para levantarse, y al dar el primer paso fuera del cuarto, se le soltó el llanto. Lloraba con fuerza, de esos lamentos que vienen de adentro, como si el alma también estuviera llorando. Mi esposa la abrazó sin decir nada, solo la sostuvo hasta que se calmó un poco. Cuando le preguntamos si quería que la lleváramos con sus papás, nos dijo que no quería que la vieran así, que se avergonzaba. Su mamá siempre le dijo que ese hombre no era bueno, y se sentía culpable por no haberle hecho caso. Que primero quería bañarse, cambiarse la ropa. Esa noche la llevamos a nuestra casa. Le preparamos un cuarto con lo poco que teníamos, y mi esposa le hizo un caldito. Comió muy poco, pero al menos comió. Aunque ya estaba libre y bajo nuestro techo, la muchacha no estaba bien. Mi esposa se dio cuenta desde el primer día. Se notaba en cómo se movía, cómo hablaba, en esa forma nerviosa de mirar hacia los rincones, como si esperara que algo apareciera de pronto. La primera noche no durmió bien. Al principio solo se movía mucho mientras dormía. Se acomodaba, suspiraba, se tapaba la cabeza. Pero la segunda noche fue cuando todo se salió de lo normal. Estábamos ya acostados cuando escuchamos el grito, fuerte. Corrimos al cuarto y la encontramos sentada en la cama, con los ojos abiertos, mirando al frente. No hablaba, solo tenía las manos levantadas a la altura de los hombros, con los dedos bien abiertos, como si estuviera a punto de convulsionar. Mi esposa se acercó para calmarla. Le habló bajito, la abrazó, pero nada funcionaba. Tardó varios minutos en volver en sí. Después se recostó otra vez, sin decir una palabra, como si no recordara nada. Esa noche no dormimos. El tercer día, mientras preparaban la comida, mi esposa no aguantó más. Se sentó con ella en la hamaca y le preguntó directo. La muchacha se quedó callada un momento. Luego, sin mirarla, comenzó a hablar en voz baja. Dijo que desde que estuvo amarrada en la casa, algo raro pasaba por las noches. Que cuando se apagaban todas las luces y todo quedaba en silencio, ella podía ver sombras moviéndose por las paredes. Que no era su imaginación. Las sombras se formaban por las luces lejanas del alumbrado exterior, y que entre todas había una que siempre se le aparecía. Una sombra más grande, como la de un perro. Era más grande, más pesado. Decía que a veces escuchaba ruidos, como si un animal olfateara cerca de ella, como si se arrastrara. En ocasiones gruñía bajito. Y lo más feo era que esos sonidos venían de la sombra misma. Que esa cosa solo se movía cuando ella cerraba los ojos, como si esperara a que no lo viera. Mi esposa no supo qué decir. Se quedó mirándola sin poder soltar palabra. Algo se le había pegado, algo que no se fue cuando se le quitó la cadena. La muchacha se quedó con nosotros solo un día más. Ella misma fue quien dijo que ya quería volver con sus papás, que aunque le daba pena, necesitaba estar con ellos. Fue entonces cuando entendimos lo realmente pobre que era ella. La casa de sus papás estaba hecha de tablas mal clavadas, con techos de lámina oxidados y un par de sábanas tapando los huecos donde ya no quedaban ventanas. Afuera tenían gallinas flacas y una puerca amarrada con un mecate viejo. No había piso firme, solo tierra apisonada y un olor a humedad mezclado con humo de leña. Todo era muy humilde, y aún así, la madre nos recibió con una sonrisa triste, como queriendo disimular el dolor. Cuando vio a su hija, corrió y la abrazó. No dejaba de besarle la cara y llenarla de preguntas. La mujer estaba muy preocupada por su aspecto. Lucía muy diferente. Nos sentamos en unas sillas viejas de madera mientras la muchacha entraba al cuartito donde dormía. La mamá nos agradeció con lágrimas en los ojos. Nos dijo que ya tenía casi 15 días sin saber de su hija, que estaba desesperada, que no tenían teléfono ni conocidos que supieran de ella. Salía al camino cada 2 o 3 días
a ver si pasaba a alguien que pudiera llevarle recado a algún vecino. No podía ir más lejos porque su esposo estaba muy enfermo y ella cuidaba de él. En voz baja nos contó que ya sabía que ese hombre no le convenía, que al principio parecía bueno, pero con el tiempo se fue volviendo muy mandón, que la trataba como cosa suya. Pero la muchacha estaba enamorada. Se le metió en la cabeza que él era su destino, que solo con él tendría una vida mejor. El caso de la chica se agravó desde el primer día que regresó con sus papás. En vez de mejorar, su estado mental fue empeorando. Los papás nos contaron que se levantaba gritando por las noches, que hablaba sola, que se tapaba los oídos y se metía debajo de la cama. La madre nos lo decía con la voz quebrada. Era como si su hija estuviera perdiendo la cabeza. Nos contaron que la muchacha repetía una y otra vez que había un hombre de negro que la seguía, que lo veía desde que estaba encadenada. No la dejaba en paz. Decía que esa figura no era normal. A veces parecía un hombre flaco, muy alto, con la cara cubierta, pero que después cambiaba, que se convertía en perro, que la olía, la vigilaba desde las esquinas. La pobre mujer lo decía llorando, con miedo. El cuerpo le temblaba y a veces se le trababa la mandíbula como si fuera a convulsionarse. En las noches no podían dormir porque ella despertaba varias veces, gritando que ese ser le hablaba desde afuera, que se arrastraba por el techo, que quería meterse por debajo de la puerta. Cuando mi comadre se enteró que teníamos a la muchacha en casa y que la estábamos ayudando, fue como si algo se quebrara entre nosotros. Y aunque yo entendía su dolor, también sabía que no podíamos dejar esa muchacha abandonada. Nadie merecía estar encadenada como estaba ella. Pero para mi comadre fue una traición, y la entendía. Aún así la gente seguía hablando. Decían que sus hijos se la pasaban enfermos, que uno de ellos ya ni quería salir de la casa, que la niña había empezado a dormir todo el día y que el otro, el más chico, ya no comía bien. Pero mi comadre ya no quería saber nada de su esposo. Se negaba a pedirle ayuda. Y lo más triste era que parecía que entre más se alejaba de él, más enfermos se ponían los niños. No tenía sentido, pero se notaba. Era como si algo los jalara hacia él, como si esa distancia tuviera un precio. Pero ella no quería ceder. Sentía que todo el mundo le estaba dando la espalda, que nadie la comprendía. Y eso la hacía más dura, como si creyera que podía sola con todo. Una tarde decidí hablar con mi compadre, no porque quisiera acercarme, sino porque ya no podía quedarme con tantas dudas encima. Le pregunté si sabía lo que estaba pasando con sus hijos. Me miró sin sorpresa y me dijo que sí, que todo se iba a arreglar, que era cuestión de tiempo. Le comenté que parecía muy tranquilo para tener a sus hijos en ese estado. Y fue ahí cuando me contestó algo que no he podido sacarme de la cabeza. Yo no voy a dejar que nada les pase. Cuando su madre regrese, porque va a regresar, voy a ayudarla. Pero tiene que venir por su cuenta, tiene que querer volver. Lo dijo como si fuera un hecho, como si él tuviera el control de todo, como si pudiera detener las cosas con solo desearlo. En esos días, todo en la casa empezó a sentirse distinto. Las vibras eran pesadas, como si el ambiente estuviera cargado de algo. Mi esposa y yo empezamos a notarlo sin hablarlo. Ella, que siempre había sido paciente, empezó a alterarse con los niños. Se le notaba la tensión. Y yo también andaba raro. Me dolía el cuerpo, como si hubiera cargado costales todo el día. Había noches que dormía inquieto. Una tarde, mi mujer me lo dijo claro, que tal vez nos habíamos metido en algo que no nos correspondía, que ayudar a alguien con buena intención no siempre te libra del peso de lo que esa persona carga. Mi mujer no podía quedarse tranquila. Había días en los que se quedaba callada, con la mirada fija. Me preguntaba cómo estaría la muchacha, si habría comido, si estaría más tranquila. Y aunque a veces le respondía que no podíamos hacer más, al final siempre terminábamos yendo a verla. Cuando la visitábamos, el ambiente era cada vez más triste. La casa seguía igual, pero lo que había cambiado era ella.
La joven se veía más delgada. Ya no hablaba, apenas se movía. En ocasiones llegábamos y ni siquiera notaba que estábamos ahí. Se quedaba mirando hacia la nada, con la vista perdida, como si no supiera en qué día estaba o quiénes éramos. Llevábamos algo de despensa, aunque fuera poco. Frijol, arroz, pan, lo que podíamos. Los papás nos lo agradecían con vergüenza. No pedían nada, pero era evidente que no podían solos. La señora se veía agotada, ojerosa, con las manos temblorosas. Nos decía que tenía que cuidarla como si fuera una criatura, que a veces no hablaba en todo el día y que ya ni siquiera le avisaba si quería ir al baño, que se hacía encima sin decir nada y que luego se quedaba llorando sola, con la cara tapada. Una vez nos contó, con lágrimas en los ojos, que la había encontrado en la noche afuera de la casa comiendo lodo. Estaba sentada junto al corral, metiendo las manos en la tierra húmeda. No respondía cuando le hablaba, solo seguía comiendo con los ojos muy abiertos. Tuvo que meterla a la fuerza y bañarla. La muchacha no decía ni una palabra. Nos decía que lloraba con una tristeza que dolía, que no gritaba ni hacía escándalo. Solo se iba a un rincón, se agachaba y se le salían las lágrimas por horas. La señora nos decía que rezaba todos los días, que pedía a Dios que le ayudara. Encendía veladoras, ponía agua bendita en las puertas, pero nada funcionaba. Mi esposa salía de ahí destrozada. A veces no decía una palabra en todo el camino. Solo se enjugaba las lágrimas y se quedaba mirando por la ventana de la camioneta. Yo tampoco hablaba, porque ya no sabíamos qué hacer. Preguntamos por curanderos, gente de por acá que supiera de esas cosas. Nos dieron 2 nombres. Fuimos a ver a uno, pero lo que pedía no lo podíamos pagar. Decía que era un trabajo fuerte, que necesitaba materiales especiales y que había riesgo, que una cosa así no se quitaba fácil, que ni siquiera era brujería, era algo más oscuro. Nos cobró solo por decirnos eso. El otro nos pidió más, mucho más. Y aunque entendíamos que era su trabajo, sabíamos que esa familia no podía pagar ni una 10ª parte. Nosotros ayudábamos con lo que podíamos, pero no nos sobraba. Teníamos a nuestros hijos, nuestras propias cuentas, nuestras propias preocupaciones. A veces mi esposa decía que si tuviéramos el dinero, lo daríamos, pero no lo teníamos. Era desesperante, porque uno se siente inútil. Porque aunque queríamos ayudar, aunque veíamos el dolor tan de cerca, no podíamos hacer nada más. Solo ver cómo esa muchacha se iba apagando. Por esos días pasó algo que no esperábamos. Mi comadre regresó con su marido. Fue una noticia que nos tomó por sorpresa. Nadie lo comentó abiertamente, pero en el pueblo ya se sabía. Al parecer, él volvió a vivir en la misma casa de siempre, como si nada hubiera pasado. Algunos decían que fue decisión de ella, que lo hizo por los hijos, que no tenía fuerzas para seguir sola. Otros decían que él fue quien insistió. Pero la verdad, nadie sabe qué fue lo que los hizo volver a convivir bajo el mismo techo. Para nosotros fue raro, no porque creyéramos que estaba mal. Al contrario, era mejor que estuvieran juntos y eso ayudaba a que los niños mejoraran. Pero lo que sí dolió fue que aún así, mi comadre seguía sin hablarnos. Ni una palabra, ni una mirada. Era obvio que seguía molesta. Como si no hubiera manera de limpiar lo que ella sentía que habíamos hecho, aunque nosotros solo intentamos ayudar a quien estaba indefensa. Mientras todo eso pasaba, los papás de la muchacha también dieron un paso importante. Con nuestra ayuda, se animaron a acercarse al centro de salud del pueblo. Era pequeño, apenas tenía lo básico, pero el doctor que estaba ahí era un hombre amable. De esos que no te ven con desprecio, aunque llegues con las manos vacías. Lo recibieron bien. Escuchó con atención todo lo que le contaron, sin hacer caras, sin interrumpir. Vio a la muchacha y no dijo nada alarmante, pero sí les pidió que volvieran cada semana para poder observarla con más calma. Les dio una lista sencilla de comidas que le podían preparar, cosas fáciles de digerir.
que le ayudaran a ganar peso sin alterarla. También les dio consejos para mantenerla más tranquila, que no la dejaran sola mucho tiempo. El doctor mismo empezó a moverse. Dijo que iba a buscar la manera de que la pudieran atender en una ciudad cercana, que si lograba hacer el papeleo y mover algunos contactos, tal vez podrían ingresarla sin que pagaran nada. No lo prometió, pero se notaba que quería ayudar, y eso al menos les dio un poco de esperanza a los papás. Nosotros seguíamos apoyando en lo que podíamos. Si había que llevarlos, lo hacíamos. Si necesitaban algo de dinero para el pasaje o para las compras, les dábamos lo poco que teníamos. Y aunque ya no teníamos el mismo ritmo de antes, sentíamos que al menos estábamos haciendo algo que servía. Tal vez muchos en el pueblo nos juzgaban por ayudar a la chica. Y tampoco quiero justificarnos, pero la joven estaba mal, muy mal. Con el paso de las semanas, el estado de la muchacha seguía empeorando. Ya no era solo la mirada ida o el cuerpo flaco. Era como si cada día que pasaba se le apagara un poco más el alma. Ya casi no hablaba, no respondía a preguntas. Y había días en los que ni siquiera se levantaba de la cama. Su mamá decía que no dormía bien, que no tenía fiebre, pero sudaba como si la tuviera. Una vez que fuimos a verla, mi esposa notó que tenía los dedos llenos de heridas. Los bordes de los dedos estaban rojos, algunos infectados, y ella ni cuenta se daba. Era como si ya no sintiera el dolor. Se las mordía incluso dormida, con los dientes apretados, como si su cuerpo siguiera haciendo cosas por sí solo. Nos sentamos con ella en el patio. Le llevamos fruta y un pan. No los tocaba. Solo se quedaba viendo al suelo. Era difícil no recordar a la muchacha de antes, la que sonreía por cualquier cosa, la que saludaba con educación, que hablaba bajito pero con dulzura. Esa joven ya no estaba, solo quedaba el cuerpo, un cascarón. Y eso fue justo lo que su madre nos dijo cuando le preguntamos si había notado algo nuevo. Yo siento que me la entregaron vacía, dijo, como si algo se la hubiera llevado. Esto que tengo aquí no es mi hija. Dijo que había momentos en que la abrazaba y no sentía nada, que no le devolvía el abrazo ni la miraba a los ojos, que la tenía que cambiar, peinar, darle de comer a la fuerza. Escuchar eso nos dejó rotos. No sabíamos cómo responder. Esa misma tarde decidí ir a buscar a mi compadre. Le llamé a su teléfono con calma, sin reclamos. Al principio me respondió normal, preguntó por la familia, hizo como que no pasaba nada, hasta que le mencioné a la muchacha. Su voz se volvió seca. Dijo que no quería saber nada de ella, que para él ya era pasado. No tenía sentido seguir hablando de algo que ya no existía. Le insistí que estaba muy mal, que sus papás estaban desesperados, que con todo lo que él había vivido con ella, al menos podía tener algo de compasión. Yo no la obligué a quedarse. Yo ya hice mi vida. Que se encarguen los que quieran cargar con eso. Eso dijo, y nada más. Antes de que el doctor del centro pudiera darnos una respuesta clara sobre si era posible trasladarla a la ciudad para un tratamiento más completo, la muchacha falleció. Fue de un momento a otro, así, sin aviso. Su cuerpo no aguantó más. Ocurrió una mañana en su cama, en la misma casa donde la habíamos visitado tantas veces. Su corazón simplemente se detuvo. No gritó, no hizo ruido, no pidió ayuda, solo se fue. Su madre fue quien se dio cuenta. La había ido a despertar como siempre, con la intención de ayudarla a levantarse. La encontró acostada, con la cabeza recargada hacia un lado, tapada hasta el pecho y con los ojos cerrados. Al tocarla supo que algo no estaba bien. Su piel ya no tenía el calor de otras veces. No reaccionaba, no respiraba. Se quedó ahí, sentada junto a ella. No quiso moverla, no podía. Su esposo llegó poco después, y sin decir nada, se sentó al otro lado de la cama. Así pasaron las horas, tomándole la mano, hablándole bajito, sin llorar mucho, solo respirando juntos esa tristeza.
Nosotros llegamos por la tarde en una de esas visitas que hacíamos por costumbre. Golpeamos la puerta con suavidad. Nadie respondió. Entramos despacio. La casa estaba en silencio. Fue ahí que vimos la escena. La madre sentada al borde de la cama, con la mano de su hija entre las suyas. El padre en una silla vieja, con los ojos rojos, mirando el suelo. Mi esposa fue la primera en entender. Se le quebró la voz y se acercó. La mamá la miró con los ojos llenos de algo que no era solo dolor, sino resignación. Y sí, a pesar de todo, su rostro tenía otra expresión. No había tensión, ni miedo, ni ese temblor constante que le acompañaba. Solo una quietud que no le habíamos visto antes. Como si por fin algo la hubiera soltado. Como si lo que fuera que la arrastraba ya no tuviera control sobre ella. Nos quedamos ahí un buen rato, en silencio. El aire estaba quieto, nadie decía nada. Más tarde, el doctor del centro llegó. Revisó el cuerpo, confirmó lo que ya sabían. Dijo que probablemente fue un paro cardíaco, que su estado físico y emocional ya no aguantaba más. Nos miró con tristeza. Esa noche, al volver a casa, no pudimos hablar. El tiempo pasó, como pasa todo en este tipo de pueblos, lentamente, pero sin detenerse. Y como si nada hubiera pasado, mis compadres siguieron con su vida. Mi compadre se quedó con su familia, con su esposa y sus hijos, y todo volvió a verse normal desde afuera. Trabajaba en sus negocios, saludaba, pasaba por la plaza en su camioneta. La gente lo trataba igual, como si lo anterior se hubiera borrado, o como si se hubieran cansado de hablar del tema. Con mi comadre, las cosas fueron distintas. No de golpe, pero con el tiempo. La relación con ella fue mejorando poco a poco. No hubo disculpas ni explicaciones, solo miradas menos duras, saludos tímidos, comentarios breves. Fue después de que falleció la muchacha, como si en el fondo entendiera que nosotros solo hicimos lo que creímos correcto. Pero aún así, nunca hablamos de eso con ella, ni una sola palabra sobre lo que pasó. El tema quedó enterrado en ese rincón al que uno sabe que no hay que volver, no por miedo, sino porque removerlo solo traería más dolor. Era como un acuerdo silencioso. Con los años, esa relación fue volviéndose más tranquila, pero nunca volvió a ser como antes. Todo siguió. El pueblo cambió poco, lo justo, pero hubo cosas que quedaron iguales. Los papás de la muchacha aún viven. Gente buena, callada, que nunca pidió nada y que siempre agradeció incluso lo más pequeño. Los seguimos visitando de vez en cuando, no tan seguido como antes, pero sí lo suficiente para que sepan que no están solos. Les llevamos cosas cuando podemos, hablamos un rato, nos sentamos en el patio. No hablamos de ella, ya no hace falta, está en todo. En la forma en que la madre limpia su altar, en cómo el padre se queda viendo el monte en silencio, en cómo nos reciben con una sonrisa triste pero sincera. Les hemos tomado cariño, más allá de todo lo que pasó. Yo sigo soñando con esa muchacha de vez en cuando. En ocasiones la veo sentada en la cama, en silencio, con la mirada tranquila. Otras veces está en el patio, con una gallina entre las manos, sonriendo. Nunca me habla, y tal vez no tenga que hacerlo. En las noches tranquilas, mi esposa y yo hablamos de todo lo que pasó. Decimos que a veces parece que todo fue una pesadilla, una historia tan retorcida que cuesta creer que fue real, una cadena de cosas tan ilógicas, tan absurdas, que no parecen haber pasado en tan poco tiempo. En ocasiones llegamos a teorías sin sentido. Las decimos sin querer, con pena, sabiendo que suenan como locuras, pero ahí están, como esa que salió una noche, después de mucho callar. Yo le dije a mi esposa que a veces pensaba que mi compadre, de alguna forma, usó el alma de esa muchacha, que ella era tan inocente, tan buena, tan confiada, que quizá entregó más de lo que debía. Decir que mi compadre entregó el alma de la muchacha suena descabellado. A veces lo decimos y hasta nos reímos por lo ridículo.
pero hay momentos en que esa idea parece la única que podría explicar tantas cosas, todo como parte de un intercambio. Lo único que tenemos claro es que aún sentimos dolor por esa joven y por sus papás, que no merecían nada de eso. Ellos solo quisieron lo mejor para su hija. Su único error fue confiar de más, creer en alguien que nunca fue sincero con ella. Y al final, lo único que recibieron fue silencio. Un silencio largo, pesado, que se quedó en esa casa para siempre. Mis queridos huéspedes, es un placer poder narrarles una nueva historia. Sin duda una experiencia que me dejó mucho en qué pensar. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y sobre todo, si les gustó, que compartan el relato con sus amigos. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.